¿Qué es la maceración? La maceración es colocar en contacto un líquido con un sólido. En el caso de los mostos fermentables para whisky o para cerveza, tenemos que macerar la malta con agua caliente a una temperatura que ya vamos a mostrar más adelante para poder de que ella nos libere sus azúcares fermentables. Bien. Aquí vemos un ejemplo de una cava maceradora. Ustedes pueden conseguir, si no tienen a la mano una olla de acero inoxidable con un falso fondo, yo les voy a mostrar, esa es una forma muy fácil, y ahorita les voy a mostrar otras de obtener una cava para maceración. La cava, ¿por qué? Porque la cava no pierde temperatura. Nosotros necesitamos que la maceración para extraer, para activar la betamilasa, esté entre los 62 a 68 grados centígrados. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que colocar el agua a esa temperatura. En el caso de la cava, cuando yo hacía maceraciones con una cava que no tenía mi olla de macerado, yo colocaba el agua a 68 grados centígrados, que es la temperatura más alta que me permite para la activación de la primera enzima, y la lanzaba a la cava, la tapaba y estaba removiendo cada 10, cada 15 minutos, movía el mosto, iba tomando la temperatura. Si veía que se me bajaba de 62 grados centígrados, aplicaba un poco más de agua caliente para poder otra vez volver a elevar la temperatura. Pero para esas cavas, ustedes consiguen videos tutoriales por YouTube de cómo fabricarlas. Una cava para maceración es súper fácil y es bastante económica. En el mosto, en la maceración del mosto, hay algo muy importante, el recirculado del mosto. ¿Por qué? Porque recirculando el mosto vamos a lavar los granos o vamos a limpiar los granos de sus azúcares. O sea, vamos a tener una mayor arrastre de azúcares por el lavado en la técnica de la recirculación. En este caso yo les estoy mostrando un macerador ya profesional para cerveza, donde tiene una boca de salida en el fondo y tiene una boca de entrada que, como ustedes ven allí, extrae el agua por el fondo y vuelve y la lanza otra vez por arriba. Así se mantiene el ciclo durante todo el proceso de maceración, y así se obtiene una mayor extracción de azúcares en la parte del macerado de la cebada malteada. O en el caso de que nosotros vayamos a hacerlo con arroz o con maíz, también podemos hacerlo. De que trabajemos con granos, podemos hacerlo para poder obtener todos los azúcares fermentables. Activación de las enzimas. Hablamos de enzimas cuando hablamos de malta. Principales enzimas y sus rangos de pH y temperatura. Bien, para nosotros obtener los azúcares fermentables, como hemos hablado, aquí esta tabla me dice 65, 60, 56. Bien, la betamilasa, que es la enzima que produce la maltosa, eso es una tabla vieja que tenía, y los rangos de temperatura para la activación de la betamilasa están entre 62 a 68 grados centígrados. Bien, debemos de mantener la temperatura en ese rango durante al menos una hora, bien, para poder obtener los azúcares fermentables. Ya más de una hora no pasa absolutamente nada. El tiempo mínimo que debemos con el que podemos obtener los azúcares de las maltas es de un tiempo de una hora. Bien, entonces la betamilasa, a los maestros cerveceros en los años, hace unos 30, 40 años atrás, enseñaban de que se tenía que activar enzimas por enzimas. Ejemplo, yo activaba primero la proteasa media hora, después activaba la betamilasa media hora y luego activaba la alfamilasa media hora. Entonces eso lo enseñan las escuelas, o esa era lo que enseñaban las antiguas escuelas cerveceras hace muchos años. Con el avance de la tecnología y el avance de todo el tema de la modificación de genética, tanto de los vegetales como de los productos, como de los productos vegetales, como de los animales, y de la genética humana, que han avanzado mucho en ese campo, las cebas malteadas actuales vienen ya modificadas genéticamente para que en el proceso de una hora nos libere todo ese proceso de la alfamilasa y la betamilasa. En el caso de la proteasa, se utilizaba hace muchos años para romper proteínas que forman turbidez, ¿sí? La proteasa eran proteínas de cadenas largas que formaban turbidez en la cerveza, y los maestros cerveceros activaban esta enzima por media hora en un rango de 45 a 55 grados centígrados
para poder romper esas proteínas y que quedaran decantadas en el fondo para que la cerveza que ellos hacían no saliera tan turbia. Eso hablando desde el proceso artesanal. Pero con las maltas que estamos trabajando ahorita, que ya vienen modificadas pues, genéticamente y son mucho más avanzadas, nosotros podemos obtener nuestros azúcares fermentables con 1 hora de maceración perfectamente. Entonces activamos nuestra temperatura de macerado, de la olla maceradora, entre 62 y 68 grados centígrados durante 1 hora, filtramos y ya tenemos nuestro mosto listo con azúcares para obtener, para llevarlo a fermentar. Bien. En el caso de esta temperatura que coloqué al final, de 78 grados, la puse porque hay unos componentes de la malta que se llaman beta-glucanos, ¿sí? Entonces, estos son componentes gelatinosos que tiene la malta. Si nosotros vamos a filtrar ya ustedes, pues a futuro que tengan su gran empresa de fabricación de destilados, lo que nosotros queremos es rendimiento con el tiempo. Si una filtración de un macerado de 2000 litros se nos puede demorar, ejemplo, 5 horas, nosotros activando la temperatura del macerador a 78 grados centígrados antes de filtrar, nos puede rendir 1 hora, hora y media menos. ¿Por qué? Porque esos betaglucanos son componentes gelatinosos que en grandes cantidades de volúmenes de macerados nos van a disminuir el tiempo de rendimiento de salida del líquido. Bien, entonces eso lo coloqué allí simplemente como un ejemplo para que lo tengan en cuenta para más adelante. Bien, luego de la filtración del mosto tenemos que cocinarlo. ¿Para qué? Para eliminar el DMS, el diametilo de sulfuro, que son elementos que en la fermentación nos van a producir aromas a coliflor, a col, ¿sí? No sé en su país cómo se llama, pero en mi país se llama coliflor, o a brócoli, a verduras cocidas. El mosto y aparte de eso, pues tenemos que esterilizarlo para matar las bacterias que hayan en él. Y la cocción debe de ser como mínimo de 1 hora. Bien, luego de esto pasamos a enfriarlo. Puede ser con un serpentín de recirculado de cobre con agua fría. Ya más adelante voy a explicar a fondo esto. O simplemente hundimos nuestra olla en un envase con hielo, con mucho hielo, para poder pasteurizarlo, ¿sí? En un mínimo de rango de 20 minutos. ¿Qué es eso que está acá? Origen ¿por qué enfriar el mosto cocido? Para sintetizarlo y poder matar las bacterias que hayan en él y producir el proceso de la pasteurización. Aquí les tomé esas imágenes para mostrarles diferentes tipos de recirculado que podemos utilizar para filtrar nuestro mosto. En el primer ejemplo es un serpentín hecho con tubería de cobre que tiene una válvula de entrada y una válvula de salida. Por un lado ingresa agua fría y por el otro lado ya sale agua caliente. Eso es un método muy sencillo que se puede activar con una motobomba de 1/4 de caballo. Bien, pero tenemos que tener agua fría. Y ya este es un sistema un poco más avanzado que somos un recirculado de contraflujo. Por la parte de esta entrada ingresaría agua fría en un sentido y ya por la parte que está debajo ingresaría en el otro sentido el mosto caliente. Entonces por un lado saldría el agua caliente y por el otro lado ya sale el mosto frío. Bien, eso es una recirculación de contraflujo. También en internet pueden conseguir cómo hacerla, que es súper fácil. En este caso traje a colación esta figura en el que ya tiene conectado la motobomba, ingresa el agua fría y por el otro lado ya sale caliente y nos ayuda a enfriar nuestro mosto. Y si no, pues hundimos la olla, si es pequeña, la hundimos en una cubeta con hielo, un envase con hielo, ¿sí? Y ya pues si tenemos la capacidad de comprar un chiller, que es algo mucho mejor, pues ya sería mucho más rápido, ¿bien? Y sale ya el mosto enfriado a unos 19-20 grados centígrados.